Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a elaborar un precioso búho que podemos utilizar de llavero o lo podemos utilizar como recuerdito. Incluso miren, aquí adentro pueden guardar sus cositas. Entonces a continuación les mostraré el paso a paso, así que no se lo pierdan. Bueno chicos, para comenzar pues vamos a tomar un poco de hilo beige que tengo por acá y vamos a hacer un anillo para comenzar o nuestro punto de partida, y luego vamos a hacer 5 cadenas. Esto ustedes lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. De todas maneras, en el video en el canal podrán encontrar tutoriales que les enseñan cómo comenzar y cómo hacer las cadenas. Ahora vamos a hacer 5 cadenas. Regresamos a la primera cadena que hicimos y vamos a hacer un punto deslizado, quedando de la siguiente manera. Luego vamos a hacer 3 cadenas de esta forma y vamos a hacer 11 puntos altos ingresando al círculo de esta forma. Luego unimos con un punto deslizado las 3 primeras cadenas que hicimos, ¿las recuerdan? Y nos quedaría de la siguiente forma. Sacamos nuestro hilo y rompemos, y de aquí vamos a tener la primera parte de nuestro trabajo. Luego tomamos un hilo de otro color. En esta ocasión voy a tomar hilo de color naranja. Y vamos a entrar por cualquiera de los huecos de nuestro trabajo. Puede ser por aquí. Vamos a hacer 3 cadenas. Hacemos un punto alto ahí mismo. Y pasamos al otro huequito, que sería este.
Ahí vamos a hacer 2 puntos altos en el mismo hueco o en la misma abertura, es decir, vamos a hacer 2 puntos altos en cada hueco. Pasamos al siguiente y hacemos 2 puntos altos. En el siguiente 2 puntos altos. Vamos para el siguiente y nuevamente en el siguiente vamos a hacer 2 puntos altos. Esto lo vamos a repetir hasta terminar. Finalmente unimos con un nudo deslizado. Estiramos nuestro hilo y cortamos. Y va quedando de la siguiente manera. Bueno chicos, para continuar vamos a tomar nuestro hilo de color gris y bueno, vamos a hacer el cambio de color para seguir con la elaboración de nuestro búho. Hacemos nuestro primer anillo y como sabemos lo podemos introducir por cualquiera de las partes. Yo lo voy a introducir en esta ocasión por aquí. Tenemos nuestro hilo y ahora vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y vamos a hacer un punto alto abierto. Sería de esta forma. Introducimos y pasamos completamente nuestro hilo. Luego hacemos una cadena. Ahora vamos a pasar para el siguiente punto. ¿Cuál sería? Lo vamos a introducir por aquí. Recuerden que en el punto anterior nosotros habíamos elaborado 2 puntos altos cada punto. Entonces vamos a introducir nuestro ganchillo cada 2 puntos altos. Es decir, sería por aquí. Tomamos la lazada, introducimos, pasamos completo nuestro hilo, volvemos a tomar la lazada, ahí mismo introducimos y pasamos nuestro hilo completo. Luego hacemos una cadena. Esto lo vamos a seguir haciendo con cada uno de los puntos. Introducimos, tomamos la lazada y pasamos completo. Volvemos a hacer lo mismo, tomamos la lazada, introducimos y pasamos completo. Luego hacemos una cadena y seguimos haciendo lo mismo con cada uno de los puntos. Recuerden que son 2 puntos altos abiertos y una cadena. Para finalizar, unimos con un punto deslizado de la siguiente forma. Y miren qué bonito está quedando. Luego que ya hemos terminado, ya hemos hecho nuestro punto deslizado, vamos a entrar por esta cavidad, este huequito que se ve aquí, y lo vamos a rellenar con 3 puntos altos. Tomamos nuestra lazada y comenzamos.
1, 2, 3, hacemos una cadena y hacemos 3 puntos altos más en el mismo sitio. Quedando de la siguiente forma. Ahora vamos a entrar en la siguiente cavidad y vamos a hacer 3 puntos bajos, que sería esta. Sería 1, 2 y 3 puntos bajos. Luego vamos a entrar en la siguiente cavidad, que sería esta, y vamos a hacer 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Quedando de la siguiente forma. Ahora saltamos una cadena, entramos a la otra cadena y hacemos un punto deslizado. Bueno, luego que lo tenemos listo, que sería de esta forma, pues procedemos a hacer la parte de atrás de la misma manera. Bueno chicos, una vez tenemos lista la parte de atrás, que se hace exactamente de la misma manera, la única diferencia es que aquí vamos a trabajar completamente con el hilo de un solo color. Y es exactamente igual, solo que no vamos a cortar hilos, sino que vamos a continuar con el mismo hilo haciendo toda la forma de nuestro búho. Entonces, una vez que tenemos nuestra parte de atrás lista, procedemos a unir y vamos a sellar o a cerrar nuestro trabajo de la siguiente manera. En la parte que tenemos, digamos que el agujero más grande, como este, vamos a hacer 2 cadenas. Sería de la siguiente forma: una, y 2. Y en la parte que está la cadena vamos a hacer una sola o un solo punto bajo. Les repito, donde están las aberturas vamos a hacer 2 puntos bajos y donde está la cadena vamos a hacer un solo punto bajo, de la siguiente forma: abertura, 2 puntos bajos, cadena, un punto bajo, abertura, 2 puntos bajos,
cadena, un punto bajo, y así sucesivamente hasta terminar de cerrar nuestro trabajo. Abertura, 2 puntos bajos, cadena, un punto bajo, y va quedando de la siguiente forma. Pueden observar. Y terminamos con una cadena, con un punto bajo, perdón. Terminamos aquí con un punto bajo y va quedando de la siguiente forma. Fíjense que quedó todo selladito. Ahora vamos a trabajar solamente por la parte de adelante de nuestro búho. La parte de atrás no la vamos a trabajar. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a hacer 3 puntos bajos. Sería 1, 2 y 3 puntos bajos. Luego, en la siguiente cavidad, es decir, en este huequito, vamos a hacer 3 puntos bajos, pero en el mismo hueco. Sería 1, ahí mismo introduzco otra vez, 2 y el tercero ahí mismo. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos más, pero continuamos en la parte de adelante. Sería 1, agarramos el otro punto, 2 y 3, quedando de la siguiente forma. Ahora vamos a hacer un punto bajo largo y vamos a introducir el ganchillo por aquí. Quedando de la siguiente forma, y vamos a hacer 40 cadenas. Una vez tenemos las 40 cadenas listas, introducimos en el mismo punto donde hicimos el punto largo deslizado, y ahí donde hicimos el punto largo, y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos un punto deslizado y continuamos con el mismo patrón de la oreja. ¿Cuál es el patrón de la oreja? Bueno, vamos a hacer 3 puntos bajos, luego 3 puntos bajos en el mismo punto y finalizamos con 3 puntos bajos. Sería 1, 2, 3. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos en la misma abertura que es esta que está aquí, la de la esquina. Los 3 en el mismo sitio. Entonces sería 1, hacemos el otro ahí mismo, 2 y 3 en el mismo sitio, en la misma abertura, y finalizamos con 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Y mire qué bello está quedando.
Terminamos con un punto deslizado y finalmente rompemos el hilo para luego esconderlo. Vamos a esconderlo de una vez. Exacto. Quedando de la siguiente manera. Ahora vamos a proceder a la elaboración de los ojos de nuestro pequeño búho. Para la elaboración de los ojos de nuestro búho vamos a hacer un nudo deslizado y lo vamos a hacer de forma sencilla. Pasamos la aguja, tomamos y aquí como siempre les he dicho, verificamos de que nuestro nudo deslizado sí funciona, apretando y luego así. Y ahorita vamos a rellenar nuestro nudo deslizado con 12 puntos altos. Hacemos las 3 cadenas para comenzar, 2 y 3, y ahora sí vamos con nuestros 12 puntos altos. Una vez tenemos nuestros 12 puntos altos, pues vamos a proceder a ir apretando y vamos a cerrar aquí en la parte de arriba con un punto deslizado. Ahora sí vamos a proceder a apretar. Y vamos apretando.
hacemos, vamos a pasar el hilo por aquí para esconderlo y luego lo pasamos por aquí y finalmente lo vamos a tener todo hacia atrás. Y después de que lo apretamos bien sin que se nos vaya a reventar, claro está, chicos, apretamos el otro bien, procedemos a amarrar. Eso lo hago yo por seguridad, para que no se me vaya a dañar mi ojito. Listo. Ahora sí podemos proceder a cortar. Ok. Ahora ya tenemos nuestros dos ojitos para nuestro búho y se los vamos a colocar. Aquí podemos hacer de dos formas. Una, se los podemos coser con una pequeña pepita negra, o si no, le hacemos el centro del ojo con hilo negro. En mi caso lo voy a hacer con hilo negro porque tengo pepitas, pero son muy pequeñitas. Bueno, chicos, como les dije, pues las pepitas negras que yo tengo son muy pequeñitas. Fíjense lo miniatura que se veían en mi búho, pero no me gusta. Entonces yo quiero que el punto negro de los ojos se vea un poco más grande, así que lo voy a hacer con la ayuda de lana y una aguja. Entonces vamos a comenzar con este ojo. Comenzamos introduciendo la aguja y de esta forma aseguramos nuestro trabajo y queda mucho mejor. Miren cómo se ve el ojo, realmente hay mucha diferencia. Y aquí procedemos a rematar. Y me voy por la parte de adentro de mi trabajo, ¿sí? Para poder hacer el otro ojo. Introducimos y aquí vamos a colocar nuestro otro ojito. Cuadramos bien. Creo que lo hice muy grande, me retrocedo. Voy a hacerlo un poquito más pequeño, aproximadamente a esta altura, aquí. Quedando de la siguiente manera. Aseguramos nuestro trabajo por la parte de atrás. Procedemos a esconder el hilo.
Y ahora sí, vamos a cortar. Lo voy a cortar más o menos a esta altura. Ok. Miren qué precioso está quedando nuestro búho, pero nos falta un pequeño detalle y es la nariz. Esa vamos a hacerla con hilo rojo. Quitamos el hilo a esta aguja. Se me desenfocó. Ajá. Esa la vamos a hacer con hilo rojo. Insertamos nuestra aguja con el hilo rojo que vamos a utilizar y ponemos una cantidad más o menos, tampoco tan grande. A mí me gusta hacerle un nudito al finalizar nuestro hilo de esta manera. A veces lo hago doble. Y corto el excedente. Ok, ahora vamos a hacer la nariz de nuestro búho. Entramos aquí. Volvemos a entrar. Ok. Y ahora sí, vamos a asegurar. Y procedemos a cortar. Y listo, chicos, miren qué precioso quedó nuestro búho. Espero que les guste y que ustedes también lo puedan hacer. Chao, chicos.